El tema del video, la clasificación de la formación de las plantas. Todas las plantas están formadas por células eucariotas que son con núcleo celular donde se envuelven el ADN, o sea, la información genética. Son multicelulares, o sea que poseen varias células. En su célula vegetal contienen cloroplastos donde se realizan la fotosíntesis, o sea que producen sus propios alimentos por medio de la luz solar. Presentan pared celular que le da el sostén y la rigidez a la célula vegetal, en lo cual son inmóviles, o sea que no hacen movimientos voluntarios a las plantas. Tiene una gran vacuola central que almacenan agua, nutrientes y proporciona forma y soporte en las plantas. Y los siguientes niveles o clasificación que forman las plantas son las plantas multicelulares que no forman tejidos ni órganos, son las macroalgas, o sea las algas macroscópicas, lo cual son afines o relacionadas a las plantas. Las algas poseen diferentes partes donde se conforman por varias células, son los rizoides o los discos de adhesión, le da el anclaje o adhiere en la superficie y también absorbe agua y nutrientes. El estipe le da el sostén al alga. Las láminas donde se hacen la fotosíntesis le ayuda a la flotabilidad en el agua y lo cual contienen las esporas que se realizan la reproducción y se encuentran como en algas verdes que son las clorofitas, en algas pardas que son las feofitas y las algas rojas que son las rodofitas. Las plantas con tejidos que no forman órganos, o sea sin raíz, tallo, hojas, donde se forman las capas de células epidérmicas, o sea tejidos simples epidérmicos, pero no forman el tejido conductor, que en lo cual son plantas no vasculares, o sea como plantas inferiores que se presentan briófitas, o sea que son muscos y sus partes o estructuras son los rizoides, son como pequeños falsos raíces, le da la fijación y absorción del agua y nutrientes. Los cauloides es como un falso tallo diminuto que le da el sostén y hace que transporte el agua, aunque no posee el tejido conductor. Los filoides son como las falsas pequeñas hojas que le da la transpiración y la respiración y es donde se realizan la fotosíntesis. Y la cápsula son estructuras que se encuentran las esporas para realizar la reproducción. Y también se presentan las hepáticas y antoceros, en lo cual pertenecen a las briófitas, las plantas que forman tejidos como meristemáticos, protectores, fundamentales y conductores, y forman órganos, o sea con raíz, tallo, hojas. Las plantas que forman los siguientes tejidos son los tejidos meristemáticos, son que le da el crecimiento a las plantas, que se encuentran como en los brotes de las plantas, es donde se originan las nuevas partes. Los tejidos protectores son que le da la protección a las plantas. Se presentan en la epidermis, que se ubican en raíz, tallos jóvenes y en las hojas, que algunos contienen tricomas y poseen estomas, es donde se intercambian los gases. Y también se presenta el suber, o también como corcho, lo cual que lo reemplaza a la epidermis, que son de células muertas, que se encuentran en plantas ya tipo adultas o muy desarrolladas, en los árboles leñosos, que son las capas del tronco. En los tejidos fundamentales se presentan en parénquima, colénquima y esclerénquima. En la parénquima, que le da el almacenamiento, la secreción y también realizan la fotosíntesis, como por ejemplo se puede realizar en los tallos verdes. La colénquima, que le da el sostén, la resistencia y la flexibilidad a la planta, como por ejemplo se pueden realizar en los tallos. Y la esclerénquima, que es similar a la función del colénquima, nada más que le da el reforzamiento y la durabilidad de la planta, que se encuentran más que todo en los tallos leñosos. Y los tejidos conductores, que se dividen en dos partes, que son el xilema y el floema. El xilema, que conduce o transporta la savia bruta, o sea como agua y sales minerales, en sentido ascendente, y el floema, que conduce o transporta la savia elaborada, o sea como glucosa o azúcares, que es elaborada por la fotosíntesis, que van en sentido ascendente y descendente. Y el tejido conductor se sitúa desde la raíz, pasa todo alrededor del tallo hasta en las hojas. Y las plantas que forman los siguientes órganos son la raíz, que le da la fijación y absorción, o sea que absorben agua y sales minerales. El tallo, que le ayuda el sostén y la firmeza de la planta y conduce agua, sales minerales y otros nutrientes. Y en las hojas, donde realizan la respiración y la transpiración de la planta, que es a través de las estomas, y donde se captan los rayos de la luz solar que realizan la fotosíntesis. Y por contener el tejido conductor, son plantas vasculares,
o sea como plantas superiores, y se presentan en plantas pteridofitas, son que no producen semillas, lo cual son plantas criptógamas, y las plantas espermatofitas son que producen semillas, en lo cual son plantas fanerógamas. En las plantas pteridofitas, que son los helechos, lo cual presentan sus estructuras que tienen son raíz, tallos tipo rizomas, o sea que son rastreros o subterráneos. Hay algunos tallos que son aéreos, como los helechos arbóreos, y las hojas que poseen como las partes como el peciolo, las frondas, que son los grupos de hojas compuestas, y la parte trasera de la fronda, donde se encuentran los soros, que son estructuras que contienen esporangios, en los cuales se liberan las esporas para la reproducción. Y también se forma la fronda joven, o sea que es como el brote del helecho. Y también se encuentran los equisetos, o sea las colas de caballos, y los licopodios, que son algo similares a los helechos. A diferencia de los helechos, poseen hojas micrófilas y presentan los estróbilos, que son estructuras que contienen esporangios, en los cuales se liberan las esporas para la reproducción. Y las plantas espermatofitas son que contienen semillas, ya contienen diferentes tipos de raíces, la gran mayoría son tallos aéreos y algunos son subterráneos, y poseen tipos de variedades de hojas. Se dividen en plantas gimnospermas y angiospermas. En las plantas gimnospermas son que presentan las semillas desnudas, o sea sin estar envueltas en un fruto, es decir, donde las semillas son descubiertas, lo cual no producen flores, ya que no presentan flores, como por ejemplo en los pinos, presentan los conos masculinos, donde se producen el polen, que son estructuras reproductivas masculinas, y los conos femeninos, donde poseen los óvulos, que son partes reproductoras femeninas. Es donde reciben el polen a través de la polinización, lo cual es por el viento, donde se forman y contienen las semillas. Por ejemplo, las plantas gimnospermas, que son como las icas, ginkgo bilobas, cipreses, pinos y entre otros. Y las plantas angiospermas son que producen flores, o sea que son estructuras reproductivas de las plantas. Y si le ha gustado el video, dale pulgar arriba y suscríbase al canal de Biolovir para ver más videos de diferentes temas, en lo cual presentan los estambres, que son las partes masculinas, que están formados por filamentos, la antera, donde producen el polen, y el pistilo, que son las partes femeninas, está formado por un estigma, estilo y un ovario. El estigma es la parte superior del pistilo, donde reciben el polen a través de la polinización, en lo cual son comúnmente por las abejas. El estilo es el tubo donde conducen el polen, y el ovario, que contienen los óvulos donde se juntan el polen, y así las flores, que se desarrollan en frutos, o sea que el fruto, que es el desarrollo y la fecundación del ovario de una flor, donde protegen y envuelven las semillas, es decir, que están dentro del fruto. Son plantas que forman hierbas, arbustos y árboles. Y gracias por la atención del video y suscríbase al canal.